Bienvenidos. Aquí estoy de nuevo con todos vosotros para continuar en esta historia real de Neo en el velo de Maya. Vale, seguimos conociendo un poco, adentrándonos en este mundo de la psicopatía y del narcisismo, que va muy de la mano. Para comprenderlo perfectamente, quiero que penséis en lo que os voy a decir a continuación. La persona psicópata no siente culpabilidad por sus actos, no sienten remordimientos por el daño causado, pero sobre todo, nunca, y digo bien, nunca sienten empatía por absolutamente nadie. Eso podría definir a grandes rasgos la personalidad psicópata, en hombres y en mujeres. Otro de los rasgos característicos de la psicopatía, y quizás sería para darnos cuenta realmente y que se encendieran algunas de nuestras alarmas que quizás, como en el caso de Neo, han estado completamente desactivadas, es que jamás, y digo jamás, piden disculpas. Nunca, nunca. ¿Y sabéis por qué? Porque ellos no se equivocan o ellas no se equivocan. Siempre están en lo cierto. Es parte de su ser. Nunca te pedirán disculpas. Jamás. A Neo, en más de 10 años de matrimonio, jamás, nunca, de las cientos o miles de conversaciones que hemos tenido, jamás le ha pedido disculpas. Y motivos, créanme que ha habido, pero innumerables. Innumerables. Sin embargo, evidentemente, Neo, como os he comentado, como es su personalidad, incluso sin tener que disculparse, lo ha hecho. Lo ha hecho en innumerables ocasiones. En innumerables, créanme. Esto nos debería dar un poco alguna pista si nos encontramos con personas de este tipo, que no tienen por qué ser psicópatas. Narcisistas seguramente sí. Pero son datos importantes a tener en cuenta cuando salimos, como decía un profesor mío en la facultad, a esa jungla llamada mundo, y realmente encontramos cada uno que ha bebido de la leche de su madre. Y tenemos que estar muy atentos, sobre todo a estas señales que quizás tratamos de no darle la suficiente importancia. Y la tienen, y mucha. La tienen y mucha. Bien. Ay, os he hablado de la manipulación. Os he hablado de la manipulación. Esa manipulación a la que son sometidas las víctimas de psicópatas, que son difícilmente descriptibles. Pues la llegan a controlar como auténticas marionetas, sin dejarle ver nada, como si le pusieran una venda en sus ojos y no viesen nada de lo que ocurre a su alrededor. Ciegos y sordos. Así es como una psicópata va preparando a su víctima para poder después depredar, maltratar, utilizar y exprimir a su víctima a su antojo. Como también califican algunos psicólogos de gran prestigio, la violación del alma. La violación del alma. Y sucede así. Es violar a una persona su alma. Absolutamente todo. Destruir, arrasar, diría yo, su autoestima, su autoconcepto. Deja de ser la persona que realmente era. La destruye interiormente. El objetivo de la manipulación es llegar al punto en el que su víctima, evidentemente, llegue a ese escenario, a dejar de defenderse, en el que no es que baje la guardia, no,
sino que destruya la guardia, que no exista para nada, que pueda actuar con total libertad e impunidad ante los ojos única y exclusivamente de su víctima. De ahí también hablaremos más adelante de la disonancia cognitiva que las víctimas padecen. Evidentemente es uno de los problemas que crea el que una persona psicópata narcisista pase por tu vida. Esa disonancia cognitiva es automática, sucede porque realmente es el escenario perfecto para poder seguir maltratando a esta persona. Pues como os decía, cuando consigue ese escenario, el maltrato y el abuso hacia la víctima cada vez se hace pues mucho más intenso y sobre todo también mucho más frecuente. Y la víctima, con tal de evitar la pelea, y eso también os podré contar muchísimas situaciones por las que me ha desvelado Neo, que ha atravesado a lo largo de su infierno de matrimonio. Con tal de evitarlo, pues terminará aprendiendo una lección de vida, que es que callarse quizás es el daño colateral menos desastroso dentro de la guerra. Aprende a no defenderse. Indefensión aprendida, completamente. Eso también es una de las cuestiones que en terapia hay que tratar a las víctimas, puesto que hay que volver a reconstruirlo absolutamente todo. Absolutamente todo. No queda nada, ni un vestigio de lo que esa persona fue. Es un proceso, como ya os he mencionado, difícil, complejo y muy largo. Pero creedme que hay personas como Neo que están saliendo, no se puede decir que ha salido, pero que están saliendo, que son felices dentro de la catástrofe, son felices. Y es como mirar, por ejemplo, a personas de una tribu de África que las ves y sientes que son felices y no tienen nada, no tienen prácticamente ni para comer. Pues la persona que ha sido devastada por una psicópata narcisista le sucede prácticamente lo mismo. Pero cuando empieza a trabajar en sí mismo, en su yo interior, y realmente va consiguiendo sus objetivos, que no es otra cosa que volver a ponerse en pie y a caminar, esa felicidad la desborda por los cuatro costados. Y ese es Neo.